A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Desde la noche de los tiempos, los humanos aprendimos a cazar y a arrancar de la tierra el pan de cada día. Y aprendimos a acumular y a apropiarnos de la tierra y sus frutos, de los metales y las aguas. Pero en ese proceso unos acumulaban riquezas y otros empezaron a carecer incluso de lo mínimo, hasta llegar a injusticias que son afrenta contra la dignidad humana. Pero los humanos hemos intentado encontrar un equilibrio entre el poseer y el convivir, entre el superarnos y el ser hermanos, entre el estar seguros y el ser solidarios. Y en el centro de esos esfuerzos por conciliar lo uno con lo otro está el tema de la propiedad. ¿Propiedad privada o propiedad colectiva? Para lograr un punto intermedio, un personaje llamado Robert Owen se atrevió a pensar en contravía, a proponer nuevas alternativas y se convirtió en padre del cooperativismo. Owen era un joven que apenas a sus 20 años, en el siglo XVIII, ya poseía una inmensa fábrica con más de 500 obreros. A partir de entonces, su preocupación se centró en las condiciones laborales de sus trabajadores y trató de mejorarlas. Owen creó una primera cooperativa llamada Nueva Armonía. Allí, la propiedad era colectiva. Todos trabajaban para todos. Las casas eran de todos. Y de todos eran la tierra y los aperos. De todos los productos y las utilidades. Pero el proyecto fracasó. Empresarios temerosos de que la idea se propagase, infiltraron agentes saboteadores. Y aquel propósito, en principio exitoso, creció sin defensas y pudo más el ánimo destructivo de otras fuerzas. Más allá de aquella experiencia queda el sueño de Owen, de un espíritu colectivo en la propiedad y en el esfuerzo. Queda la huella de un sueño colectivo, cooperativo, para superarnos todos, para mirar en la misma dirección. Robert Owen, padre del moderno pensamiento cooperativo, nació un día como hoy, 14 de mayo de 1771. Feliz cumpleaños, señor Owen, en compañía de todos los que seguimos creyendo que es mejor soñar juntos que solitarios. Las principales noticias del día. Titulares. UNICEF lamenta falta de votos en la Asamblea para aprobar reformas al Código de la Niñez. La Asamblea saliente aprueba nueva terna para el Consejo de la Judicatura. El Consejo Nacional Electoral entregará credenciales a Daniel Noboa y María José Pinto este jueves 15 de mayo. En el segmento de opinión Viaje Presidencial, los editoriales serán de Clever Mantilla. Quito por el cambio, Talía Flores, ADN controlará la Asamblea Nacional. Ni bloqueo ni sumisión es el reto. Noticias del día. UNICEF lamenta falta de votos en la Asamblea para aprobar reformas al Código de la Niñez. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reaccionó este lunes 12 de mayo del 2025 una vez que en la Asamblea de Ecuador no hubo los votos para aprobar el proyecto de reformas al Código de la Niñez. Lamentamos que las necesidades de la niñez y adolescencia se sigan postergando en Ecuador, como lo evidencia la no aprobación del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes COPINA en la Asamblea Nacional. Lamentamos que hoy Ecuador haya perdido la oportunidad de saldar la deuda con la niñez y la adolescencia, dijo la organización en un comunicado. UNICEF ratificó su apoyo para que el país cuente con una ley que ponga a los niños, niñas y adolescentes en primer lugar. A su vez reconoció el esfuerzo de las organizaciones y colectivos sociales, de los profesionales y especialistas en infancia que aportaron a este proyecto, así como a los asambleístas que trabajaron en la construcción de esta ley. Se necesitaban 70 votos para que la Asamblea apruebe este proyecto, pero apenas hubo 45 a favor, solo del correísmo y 1 en contra, mientras que otros 60 asambleístas del resto de bancadas se abstuvieron. Quedó abierta la reconsideración de la votación en una siguiente sesión del Pleno, porque no se presentó una moción en este sentido y tampoco se planteó su archivo en el hemiciclo.
La Asamblea Saliente aprueba nueva terna para el Consejo de la Judicatura. A pocas horas de que terminen las funciones de la actual Asamblea Nacional, este martes 13 de mayo, los legisladores aprobaron una nueva terna para el Consejo de la Judicatura. El Pleno de la Asamblea aprobó la propuesta del asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano con 75 votos a favor. La nueva terna, que será enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está integrada por Iván Montero López, Yolanda Salgado Guerrón y Ángel René Romero. La terna se aprobó luego de que el lunes 12 de mayo el Pleno del Legislativo no logró ponerse de acuerdo y la propuesta de Vera alcanzó solo 64 votos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social requirió una nueva terna del Legislativo después de que Pablo Renato Villagómez renunciara a integrar esta nómina que fue originalmente enviada el 23 de abril de 2025. Luego de que la Asamblea aprobara su terna, está pendiente la que debe enviar el presidente Daniel Noboa. El nombramiento de los vocales del Consejo de la Judicatura es un tema pendiente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La sesión 1027 fue la última del periodo legislativo 2023-2025, que inició funciones tras la muerte cruzada que ejecutó el expresidente Guillermo Lasso. La posesión de la nueva Asamblea Nacional de Ecuador será el miércoles 14 de mayo. El CNE entregará credenciales a Daniel Noboa y María José Pinto este jueves 15 de mayo. El Consejo Nacional Electoral entregará las credenciales al binomio presidencial conformado por Daniel Noboa y María José Pinto, autoridades electas, para el periodo 2025-2029, este jueves 15 de mayo. En un inicio se había previsto que la entrega se realice el viernes 16. La ceremonia tendrá lugar en el Centro Cultural Ichimbía de la ciudad de Quito a las 9 horas. Con la entrega de estos documentos a Noboa y a Pinto se cerrará finalmente el proceso eleccionario y ambos podrán tomar posesión en la ceremonia protocolar en la Asamblea Nacional el 24 de mayo. El pasado sábado 10 de mayo el CNE proclamó los resultados definitivos de la segunda vuelta del pasado 13 de abril y adjudicó las dignidades de presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2025-2029, oficializando el triunfo de Noboa y Pinto. El binomio del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN Lista 7 ganó la elección con una votación del 55.63% frente al 44.37% del binomio de Luisa González y Diego Borja, candidatos de la Alianza Revolución Ciudadana, Renovación Total Lista 533. Se indicó también que para la segunda vuelta estuvo convocado un total de 13.742.533 electores en juntas receptoras del voto desplegadas tanto a nivel nacional como en el exterior. De ese número de electores citados a las urnas, solo acudieron a ejercer su derecho al voto el 82.98% y con un ausentismo equivalente al 17.02%. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY. El tema, la demanda eléctrica del 2025. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, como bien lo indica usted, cada año se estima que la demanda o el consumo energético, como se le conoce más coloquialmente, se incrementa de entre el 7 al 8%, y este año, hace unos contados días, en mayo, que ha sido un poco caluroso en la costa ecuatoriana principalmente, hemos llegado a cerca de 1.100 megavatios. 1.100 megavatios es una cantidad a la cual no habíamos llegado en demanda en años anteriores, y este valor va a seguir subiendo, ¿no? Es un valor que tiene una tendencia siempre positiva. ¿Cómo estamos? Pues afortunadamente, pues el tema de lluvias, los embalses están llenos, el embalse de Mazar se encuentra al 100% de su volumen, y esto permite tener un cierto colchón y una holgura para que se puedan ejecutar acciones que consideramos desde el Colegio de Ingenieros que son claves y vitales, como por ejemplo disponibilizar la energía térmica que se había anunciado el año anterior, ejecutar o implementar planes de eficiencia energética y seguir promoviendo la generación distribuida, entre ellos de la generación fotovoltaica. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Por ejemplo, el mantenimiento a todo el parque termoeléctrico del país que se empezó a hacer el año pasado, ¿en qué porcentaje está hecho?
Bueno, hay algunas acciones positivas del año pasado, entre ellas la operación de Toachi Pilatón. Eso disponibilizó más de 200 megavatios. Luego, el mantenimiento que se había anunciado por parte del gobierno no se tiene, o al menos nosotros no tenemos el detalle específico de cuántos megavatios se recuperaron, pero los reportes del ministerio se decía que más de 500 megavatios al menos fueron recuperados y está por ahí una cantidad similar que tiene que ser recuperada. Ahora hay 241 megavatios que se habían anunciado de térmica que iba a ser implementada en Quevedo, Esmeralda, Salitral, que eso todavía está pendiente. Yo leía un reporte de Progen, decía que en las siguientes semanas que están al más del 80%, esperemos que sea así, porque lo decíamos, tenemos un colchón de algunos meses hasta el segundo semestre, en donde según las proyecciones tanto de TAPA, que es la empresa pública de agua potable de aquí de Cuenca, y del propio INAMI, entre octubre y noviembre vamos a tener un periodo nuevamente complejo. El mismo SENACE ha emitido ya las respectivas sugerencias al Ministerio de Electricidad o al Ministerio de Energía y Minas para que tengan disponible, primero, toda la capacidad térmica necesaria, segundo, todo el combustible que se necesita para que operen, y también que se avance en los estudios de la geotérmica, que es una tecnología bastante interesante con potencial bueno que tenemos en el país. Diego, buenos días. Bueno, hablamos de la demanda eléctrica en nuestro país que se ha disparado. De hecho, el 7 de mayo se registró un pico histórico de 5.110 megavatios de potencia. Y claro, esta situación ha podido sortearse gracias a la lluvia, los embalses están llenos, como usted mencionaba, pero la realidad es que el Ecuador sigue siendo vulnerable de cara al estiaje que se proyecta, se dará en septiembre. Esto en medio de un crecimiento de la demanda, como mencionamos. ¿El Ecuador está preparado para sortear este estiaje? ¿Podríamos pensar o temer que los cortes de energía podrían volver o esto lo tenemos superado a su criterio? Yo lo decía y soy bastante enfático en mencionarlo nuevamente, esta crisis energética que afronta el país, no se la solventa en un semestre o en un año, esta crisis se la va a solventar en un periodo de acción constante, continua de 4 años en adelante, de mediano, de largo plazo, y solo se la puede superar con la ejecución mandatoria del Plan Maestro de Electricidad, en donde se habla de planes de eficiencia energética, de nuevas centrales de diversa tecnología fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica a pequeña escala, que es conocida como generación distribuida, invirtiendo en la transmisión, porque poco se había hablado de la transmisión. El gran problema o el foco de la crisis fue la generación, pero ahora que la demanda comienza a crecer considerablemente, hay que tomar en cuenta a la transmisión y a la distribución, y ahí también necesitamos inversiones de algunos miles de millones. Entonces, todo ese plan maestro de electricidad tiene que ser cumplido, digámoslo así, a rajatabla, y eso se lo cumplirán en 4, 5, 6 años, dependiendo ya de la diligencia y de la operatividad de los entes encargados de la planificación y de la ejecución de operación del sector eléctrico. Entonces, esta crisis no está superada, ¿no? Como lo decíamos, han habido algunas acciones positivas, la lluvia ha sido también buena para el país, los embalses están llenos, tenemos un colchón de algunos meses para seguir integrando energía térmica, pero el trabajo es continuo, largo, por eso siempre pedimos y exhortamos a que se lleve adelante una visión de mediano y largo plazo para el sector eléctrico. Catherine Herrera, consultora en seguridad y defensa, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca de la emboscada y el asesinato a los militares en la Amazonía. Vamos con la nota. Bueno, voy a partir indicando que reconfirmar, ¿no?, lo que se ha hablado mucho estos días, es que el grupo Comandos de la Frontera son disidentes de la FARC, son exguerrilleros de la FARC, que la mayoría de sus militantes no estuvieron de acuerdo en este proceso de la paz y que toman fuerza, fortaleza, entrenamiento, equipo y comienzan a manejar distintos negocios del crimen organizado, teniendo presencia no solo en Colombia, en la parte sur, sino también en la parte norte, en frontera con Venezuela, en frontera con Panamá y en nuestro caso, pues, frontera con nuestra Amazonía, Sucumbíos, Orellana. Y sucede que esto es resultado de
casi 40 años de ese abandono por parte de las autoridades colombianas, en donde dejaron un accionar, dejaron de cumplir sus funciones y tener presente la autoridad legítima para dar paso a la autoridad ilegítima que vendrían a ser estos disidentes de la FARC, ¿no? Entonces, indistintamente el gobierno, indistintamente el tipo de política pública que se haya manejado en Colombia, dejaron que exista una zona gris en donde sea liderado por estos actores ilícitos que luego vieron las vulnerabilidades que nosotros tenemos como Estado ecuatoriano, porque antes sí, solo eran un tema de tránsito temporal, se regresaban a su campamento fuerte, que era en la frontera sur de Colombia, y comenzaron 3 años específicamente pues a hacer presencia en la parte de la Amazonía, Sucumbíos, ya que ellos primero comenzaron a liderar lo que se conoce como la ruta amazónica de la droga, narcotráfico. Pero debido a la vulnerabilidad que existe en ese territorio, la ausencia estructural de gobernanza social, económica, de inversión, empleo, entre otros, pues, y también la ausencia de control de soberanía y de territorio, pues vieron una oportunidad muy fuerte dentro de la minería ilegal, que ellos ya estaban practicando pues en la parte norte de Colombia y que simplemente trasladaron ese modus operandi de transacción hacia el Estado ecuatoriano. Y claro, ellos vieron como unos socios muy potentes en este último año, como son estructuras criminales locales, como los lobos, para que puedan realizar diferentes servicios que contribuyan dentro de la minería ilegal. Cuando nosotros hablamos de por qué esta vulneración, de qué ha pasado, que si se está escalando el tema de violencia o de criminalidad dentro del Estado ecuatoriano, pues la respuesta es no, porque este grupo de comandos fronterizos tienen entrenamiento militar, tienen entrenamiento paramilitar y ellos siempre han significado una amenaza directa para el Estado ecuatoriano. Lo que sí visibiliza es que como Ecuador nosotros no hemos tenido, ni siquiera hemos priorizado realmente las amenazas directas que afecten a Ecuador en sí. Porque una cosa es la dinámica delictiva, violencia urbana, que es de lo que está pasando en la costa, y otra cosa es la dinámica delictiva transnacional que genera este grupo Comandos de la Frontera, porque ellos son como empresas transnacionales que manejan una diversidad de negocios ilícitos y que tiene como primer particularidad una gran cantidad de dinero, porque ellos para manejar minería ilegal fueron financiados por temas de narcotráfico, por temas de trata de personas, por temas de tráfico ilícito de migrantes, invirtieron en la minería ilegal y ahora, hoy por hoy, pues tienen captado al Estado a través de 3 niveles. Omisión funcional, cuando el Estado no realiza sus acciones, las competencias que le corresponde, desde el ámbito de investigación, fuerza pública, de proveer servicios al Estado, temas de inteligencia también, por corrupción y complicidad estructural. Aquí hay un dato interesante, es que, por ejemplo, Comandos de la Frontera, lo único que están encargados es de velar la seguridad y que su negocio actúe. Pero quienes hacen el traslado, el tema de maquinaria, el tema de sacar la mina son otros actores que van desde el sector privado hasta los propios ciudadanos, ya que lamentablemente el tema de minería ilegal afecta directamente a las comunidades porque este grupo armado transnacional genera como un estado dual en donde bien hay una captura institucional, es decir, que diferentes funciones o instituciones de Estado trabajen y sean captados por esta estructura criminal transnacional. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, constitucionalista, habló sobre la Corte Constitucional, y su pronunciamiento sobre la Asamblea Constituyente. Escuchemos lo que dice. No es la primera ocasión, esto hay que decirlo, que la Corte Constitucional adopta una decisión negativa o desestimatoria en esta materia. Este es probablemente, lo digo con mucha seguridad, el 10º dictamen que la Corte emite, al menos desde 2019 hasta acá, en el que se niega un pedido ciudadano, eso sí, porque todos los pedidos que han motivado estos pronunciamientos han sido pedidos ciudadanos, con toda la complejidad que aquello acarrea, y en los cuales la Corte cada vez se ha encargado de ir agregando
vamos a llamarle de algún modo, por ser respetuosos con la audiencia, cortapisas a estos requisitos que la Corte ha ido generando en la jurisprudencia y a través de los cuales yo coincido con usted, cada vez parecería ser que le va cerrando más las posibilidades de planteamiento y de realización a un proceso constituyente. Cuando una Corte obra de esa manera, entonces hay que, digamos, empezar a especular sobre cuáles pueden ser las razones por las cuales la magistratura desestima 10 pedidos al hilo. Es decir, para juicio de los 9 miembros de la Corte, ningún pedimento vale la pena, ¿ah? Y claro, salta al debate este dictamen 1024 RC/25 al que usted hacía referencia, que es puesto al debate público, que es emitido por la Corte o notificado al menos la semana anterior y en el cual la Corte nuevamente niega el pedido de esta agrupación de ciudadanos, inventando incluso un requisito más. ¿Qué dice la Constitución? Porque una cosa es lo que ha dicho la Corte en sus dictámenes y otra lo que dice expresamente la Constitución y que reproduce la Ley de Garantías Jurisdiccionales en materia de asambleas constituyentes o de procesos constituyentes. La Corte tiene que hacer un control preventivo de constitucionalidad. Sí, efectivamente, la Corte tiene que determinar en un primer momento la vía, el mecanismo o el procedimiento que se va a emplear para realizar un cambio constitucional. Entonces ahí la Corte tiene que revisar si es que de algún modo la sugerencia del proponente se va adecuando a las limitaciones que la propia Constitución establece para los casos de la modificación constitucional. Aquí viene, digamos, al menos desde mi punto de vista, la primera discrepancia que yo mantengo con la Corte Constitucional. Porque si usted revisa el artículo 100 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la ley exige que el escrito de fundamentación de vía, que es el primer requisito inventado por la Corte en esta materia, solo se debe plantear en los casos de procedimientos de enmienda o de reforma parcial, no en el caso en que el proponente sugiera ir a un proceso constituyente. Esto tiene una razón jurídica fundamental. Cuando usted propone ir a la vía de la enmienda o ir a la vía de la reforma parcial, usted está echando mano de mecanismos de reforma constitucional. Es decir, usted no va a sustituir una constitución por otra nueva, sino que su intención es mantener vigente el texto constitucional, pero hacer algunos cambios. Ahora, cuando usted ejerce poder de reforma constitucional, que doctrinariamente se llama poder constituyente derivado, este sí está sujeto a las limitaciones que explícitamente, tanto en la forma como en el fondo, establece la Constitución. Por eso es que, por ejemplo, usted ve que el mecanismo de la enmienda tiene unas limitaciones en el 441. Usted no puede pretender enmienda constitucional para alterar los elementos constitutivos del Estado, para alterar la estructura fundamental de la Constitución, para restringir derechos y garantías o para alterar el propio mecanismo de reforma constitucional. Usted no puede, en contrapartida, por ejemplo, mediante reforma parcial, alterar derechos y garantías o alterar el procedimiento de reforma constitucional, pero sí pudiese, a través de la reforma parcial, alterar los elementos constitutivos del Estado o la estructura fundamental de la Constitución. Entonces, claro, para ir cerrando, como usted tiene estas limitaciones establecidas en el texto constitucional, es válido que usted como proponente le tenga que pedir a la Corte Constitucional, digamos, al momento, o más bien dicho, que le tenga que plantear a la Corte Constitucional una sugerencia de vía y que usted la deba fundamentar, porque la Corte tiene, en los casos, insisto, de reforma parcial, la labor de verificar que su propuesta no vaya más allá de las limitaciones previstas en la Constitución. Pero eso, querido Edgar, no pasa con el proceso constituyente, porque evidentemente, a diferencia del constituyente derivado, el constituyente originario que se ejerce para el caso del proceso constituyente, la única razón válida es que usted quiere cambiar un texto constitucional por otro, es que no hay otra razón. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos.
Amigos y amigos, hoy vamos a tratar el viaje presidencial. El presidente decidió subir el nivel de la diplomacia al nivel más alto, que es de la presidencia de la República. Esto no significa que la canciller no esté haciendo un buen trabajo, no, sino que creía el presidente necesario y conveniente apoyar masivamente el esfuerzo que requiere el país para ciertos propósitos, ¿sí? Y el presidente ha estado visitando en Europa una serie de países. Estuvo en Londres, Inglaterra, estuvo en Francia, Italia, España, en el mundo árabe, en Israel, etcétera. Eso yo creo que es enormemente positivo, no para el presidente solamente y su gobierno, sino para todo el país. ¿Cuáles son los temas que ha estado tratando el presidente con los jefes de Estado, los presidentes o primeros ministros de los países que ha visitado? Bueno, el tema comercial. Ecuador requiere exportar mucho más en forma creciente 10.000 tipos de productos, agropecuarios, no agropecuarios, industriales, etcétera. Se requiere atraer la inversión extranjera, porque el país, Ecuador, tiene una serie de posibilidades muy importantes en minería, en gas, en petróleo, en energía y otros sectores más como la agricultura de exportación, ¿sí? Pero para eso se necesita más inversión y de repente en Ecuador no tenemos suficiente inversión, suficientes ahorros internos para entrar a hacer un financiamiento masivo de la inversión en el sector privado, ¿sí? Y para eso se complementa la inversión directa extranjera. Y ese es uno de los temas que ha estado hablando el presidente, no solamente con los gobernantes, que ya la opinión pública conoce, sino también con grupos empresariales importantes en cada uno de esos países. En el mundo árabe, ustedes saben, tienen cantidad enormes de recursos financieros, me refiero, y están invirtiendo en muchas partes del mundo. Ecuador es un país que pudiera recibir inversión extranjera de una serie de países del mundo árabe. Se necesita, como decía, más exportaciones, se necesita más inversión extranjera. Imagínense, amigos, que el año pasado, según los datos del Banco Central, la inversión directa extranjera, como alguna vez lo hemos dicho en este programa, no ha llegado a 250 millones de dólares, si mal no recuerdo. Si usted observa y lo compara con Perú, al sur del Ecuador, o con Colombia, al norte, que esos países atraen más de miles de millones de dólares de inversión extranjera. Y uno dice, ¿por qué? Perú y Colombia tienen una serie de problemas también, pues desde el punto de vista de seguridad, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en esos países, a diferencia de Ecuador, sencillamente se tiene más confianza pues en las cortes de justicia, por ejemplo, ¿no? Y en Ecuador, buena parte de los jueces pues o responden a intereses particulares, a intereses de partidos políticos, obedecen órdenes de los ministros, de los presidentes X o Z, o sencillamente pues son corruptos. Pero no todos, por supuesto que no todos. Entonces hay que sencillamente dar seguridad jurídica al inversionista extranjero y también al empresario privado nacional. Se necesita irremediablemente a este esfuerzo que el presidente ha hecho a nivel internacional, que yo creo que no solamente que es positivo, sino que va a dar resultados. Y esos resultados no se ven pues en 24 horas que regresa el presidente. No se puede pensar que diga es el presidente y vienen miles de millones de dólares de inversión extranjera. No, tonta, es que no es así. O que viene el presidente y resulta que uno comienza a exportar 10 veces más de lo que está exportando. No, no es así. Sino que abre el camino para que una serie de países vean las grandes posibilidades que hay en el Ecuador para hacer inversión en la agricultura, inversión en petróleo, inversión en gas. Tenemos suficientes reservas petroleras, gas. Ve el gas del Golfo, mi querido amigo, que todavía está parado todo el esfuerzo para poder aprovechar esa riqueza interesante. O tenemos en tema minería, pues oro, plata, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos países que están dispuestos a invertir y andan buscando, pues, qué país tiene una serie de condiciones adecuadas. Y Ecuador sí los tiene. Y el presidente Noboa les ha dicho a todos esos empresarios privados, esos gobiernos, aquí está mi país. Déjeme decirle
cómo es el Ecuador, cuál es la política mía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es positivo, vuelvo a insistir, sí, positivo para el presidente, para su gobierno, pero para el futuro del Ecuador. Requerimos exportar mucho más, queridos amigos, mucho más, y para eso se necesita abrir los mercados, a llegar a acuerdos comerciales, como ha propuesto el presidente de algunos países y algunos gobiernos, sencillamente de dar seguridades al inversionista y empresario extranjero, no cualquier empresario extranjero, se necesita empresas enormes, que sí las hay y que sí están invirtiendo pues en otras partes del mundo, y en Ecuador se necesita que estén presentes. ¿Para qué? Para aumentar la producción de gas, para aumentar la producción de petróleo, para sencillamente aumentar mucho más la capacidad de energía eléctrica que tiene el Ecuador para evitar los apagones nuevamente en el futuro. De tal manera es que esos resultados se van a ver, pero hay que complementar, y el presidente está consciente, entiendo yo, que hay que complementar con esfuerzos internos. Se necesita una serie de reformas en el país. La seguridad jurídica, por ejemplo, es una cosa importantísima. Y también pues, el combate al narcotráfico para darle seguridad, no solamente a los ciudadanos ecuatorianos, sino también a los extranjeros que vienen, que quieren invertir en el Ecuador y de repente no están seguros ni sus inversiones, ni físicamente ellos. ¿Sí? Sencillamente hay reformas. Hay que reformar el Código de Salud, hay que reformar el Código del Trabajo. Hay que salvar al Seguro Social ecuatoriano de la explosión financiera que se puede venir. Toda una serie de reformas que el presidente está consciente, y que una serie de personalidades en el mundo privado, no solamente la política, sino la empresa privada y una serie de profesionales, le han sugerido al presidente: presidente, sugerimos esto hacia el futuro. Estas son las reformas indispensables. Y desde ese punto de vista, pues, créanme, amigos, que es buena noticia también que el presidente, su ministro de gobierno, hayan hecho ciertos acuerdos con Pachacute. ¿Para qué? Para que ellos puedan comprender también las necesidades que tiene el país, crecer económica y financieramente, y crear mucho más empleo. Pero para eso necesita la reforma. Entonces Pachacute ha dicho y ha declarado, independientemente de unos problemas internos que tiene ese grupo político, ha dicho: no vamos a hacer oposición irracional, vamos a apoyar, señor presidente, su programa y a su gobierno. Y eso es positivo. Espero que ese acuerdo no se destruya. Amigos y amigos, vuelvo a insistir. El viaje presidencial, con los objetivos que me he permitido mencionar y que son los reales, sencillamente es bueno para el Ecuador, bueno para su economía, bueno para el futuro del país. Gracias, mis queridos amigos, y volveremos la próxima semana. Editorial. Quito por el cambio, artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. La revocatoria del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, tiene un sustento político complejo. Los quiteños y los vecinos llegados de todo el país simplemente no confiamos en la actuación de la principal autoridad de la ciudad. Desde hace mucho tiempo la falta de infraestructura es un reclamo constante y cada vez es más notorio el descuido de obras en calles y plazas llenas de maleza y huecos. La situación de inseguridad y la delincuencia resultan pasar por su peor momento en la historia de la capital. Todos quienes pagamos impuestos reclamamos progreso y mejores condiciones de vida. Lo que pasa en Quito es que se perdió el sentido del urbanismo y el desarrollo turístico como eje de una ciudad capital. Falta el aliciente de la autoridad y un consejo metropolitano que trabajen desde los barrios y comprenda los problemas básicos medioambientales. El poder político populista de antaño perdió su naturaleza en las elecciones del pasado 13 de abril y los habitantes ahora piden cambios y acuden a afirmar su rechazo por la gestión nefasta del correísmo en la figura de Muñoz y su grupo de amigos. Pese al escenario de repetir una vicealcaldesa de la misma tienda política, encontramos insatisfacción ciudadana por la escasa cantidad de obras y la pésima distribución de recursos. La burocracia en la alcaldía y también en la prefectura son parte de una realidad latente que merece debate. Tal vez ya es el momento oportuno de detener el gasto inoficioso en propaganda y promoción de algo que institucionalmente no camina.
el gasto fabuloso en esos medios de comunicación que pretenden estabilidad política y abandonan por completo la gestión de políticas públicas. Causa gracia escuchar los mensajes que se transmiten durante el recorrido del metro y describen un paisaje ajeno a nuestra ciudad. La capacidad de acción, confianza y servicio tiene que volver a la alcaldía. Es lamentable la cantidad de edificios abandonados y el peligro de mantener guaridas de delincuentes. El tema de la extensión de las paradas del metro no puede esperar. Varios analistas han planteado la necesidad de reinaugurar la Casa de Gobierno al norte de la ciudad, así como la rehabilitación de la explanada del antiguo aeropuerto. Los beneficios de instalar un teleférico desde el Panecillo y el casco colonial siguen anotados en papeles. La planeación de largo plazo de edificios patrimoniales y las reformas a la ciudad mitad del mundo son otro capítulo pendiente. Estamos seguros que otra persona puede impulsar estrategias para el progreso. Con empatía, mejorar la riqueza colectiva a través de la gestión de obras y servicios. Hay mucho por hacer. Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. ADN controlará la Asamblea Nacional. Ni bloqueo ni sumisión es el reto. Talía Flores, primicias. A punto de iniciar un inédito periodo legislativo, Ecuador apuesta a que la maldición de Sísifo que parecía haber caído sobre la Asamblea Nacional, porque al igual que el personaje de la mitología griega que nunca pudo llevar la piedra a la cima de la montaña, la legislatura estaba condenada a fracasar una y otra vez, ahora sea diferente. Epicentro de la política banal, en la Asamblea Nacional se ha escenificado el deterioro democrático del país porque allí se han sucedido escándalos asombrosos que han mostrado que las categorías morales han sido inadvertidas al dar pasos a acuerdos antinatura, cotizar cada voto decisivo, colocar zancadillas inverosímiles al oponente o conspirar de manera descarada. Hoy, con 151 asambleístas, 68 mujeres y 83 hombres, y de entre ellos 19 que tienen entre 18 y 29 años, podría producirse un viraje y una nueva historia legislativa a ser escrita. Con el apoyo del Partido Social Cristiano, algunos independientes y disidentes, el gobierno de Noboa podría consolidar una mayoría de 80 votos o más si se concretan los acuerdos con Pachacutic, con lo que ADN tendría el control de la Asamblea para aprobar las leyes urgentes que el país requiere, para lo cual se necesita mayoría absoluta de 77 votos. Pero en una elección nada está dicho hasta que se cuenten los apoyos y en el Ecuador aquello se cumple a rajatabla. Pachacutic, que tiene 9 asambleístas, no es un bloque porque se necesita 15 integrantes, podría fracturarse, ya que 7 de ellos han dicho que apoyarán al Ejecutivo y 2 no se han definido hasta ahora. La discrepancia se hizo pública después de que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, publicara la foto de una reunión que contó con la mayoría de los asambleístas de Pachacutic, anunciando un acuerdo legislativo. El presidente prorrogado de la CONAIE, Leonidas Issa, los llamó vendidos y traidores, y Pachacutic emitió un comunicado en el que dijo que fue reunión protocolaria y que no hay tal acuerdo. Solo este miércoles 14 el país sabrá si Pachacutic sigue unido. También se sabrá si el movimiento Reto, que mantuvo una alianza con la Revolución Ciudadana en las recientes elecciones, da su apoyo a ADN, en cuyo caso Raúl Chávez, el segundo asambleísta más votado, tendrá protagonismo no solo en la sesión inaugural, cuando compartirá la mesa directiva junto a Anabel Asín de ADN y Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano. Aunque han evitado confirmar, lo más seguro es que Nils Olsen, exministro de Turismo en los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, presida la Asamblea Nacional en representación de ADN. Apetecido por todos, integrar el Consejo de Administración Legislativa CAL implica una operación política de precisión porque estar allí es estratégico. Pachacutic y el Partido Social Cristiano buscan las vicepresidencias. También lo es organizar la Asamblea porque las 15 comisiones legislativas permanentes deben ser integradas mirando las aptitudes de cada asambleísta y mitigando los riesgos para que no sean usadas con fines non sanctus. Legislar y fiscalizar es la tarea primigenia de la Asamblea, por lo que tener una mayoría oficialista no implica, de manera alguna, renunciar a vigilar al Ejecutivo y pedirle cuentas.
El pueblo no admitirá que la Comisión de Fiscalización vuelva a ser la Comisión de Archivo, que engavetaba las denuncias y los juicios políticos, como ocurrió durante el correísmo. Pero tampoco que sea el arma arrojadiza para la revancha política o el freno a las decisiones urgentes. Sería impresentable reeditar la Asamblea de Sumisos de la Revolución Impostada o la de los diezmos y repartos de hospitales de Litardo, la de reparto de puestos públicos de Yori y Saquicela, la que precipitó la muerte cruzada o aquella de la emboscada a la fiscal Salazar en la Comisión de Fiscalización controlada por el Movimiento de la Revolución Ciudadana, movimiento que según los audios de Verduga exigía cargos a cambio de posesionar a un funcionario. La corrupción debe desaparecer de la Asamblea. Entiendo que la crisis política del país obedece también a la ausencia de partidos que representen ideologías y principios y que sus militantes se guíen por ellas, observando la ética pública. Tener mayoría en la Asamblea le servirá a Noboa para tramitar leyes y lograr gobernabilidad, y eso es bueno. Pero en política hay que aprovechar el viento a favor para conducir el barco a buen puerto. Cambiar la Constitución vía reformas en la Asamblea parece el camino más adecuado para acabar con ese mamotreto de Montecristi, y es mejor no perder el tiempo con propuestas absurdas que impliquen dar oportunidad de revancha a un adversario derrotado en las urnas. La Asamblea que se inicia este miércoles podría ser diferente, esa es la apuesta, pero no será fácil porque la Revolución Ciudadana ha anticipado que no apoyará al gobierno. Y el asambleísta Ricardo Patiño ha anunciado que resistirán, aunque no ha explicado lo que ello significa en una legislatura. En un país con emergencias en seguridad y salubridad, con crisis de educación, crisis fiscal y con una tasa de desempleo casi inhumana, la Asamblea está obligada moralmente a tramitar leyes que propicien que el país, en un ambiente de paz, dé oportunidades a sus ciudadanos. En la mitología griega, Sísifo nunca pudo liberarse del castigo de Zeus, pero ese es un asunto de sus dioses. En Ecuador apostemos porque la Asamblea Nacional, que se inicia este 14 de mayo y que será controlada por ADN, sin sumisos ni obstruccionistas, se supere a sí misma y sea exitosa. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Gerard Depardieu, condenado a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por 2 agresiones sexuales. El actor francés Gérard Depardieu fue declarado culpable de haber agredido sexualmente a 2 mujeres y condenado a 18 meses de prisión con suspensión de pena. Depardieu, de 76 años, ha sido declarado culpable de manosear a una escenógrafa y a un asistente de plató durante el rodaje de Le Volver en 2021. El actor ha negado las acusaciones y no ha estado presente en la vista de hoy. Depardieu ha sido acusado públicamente y en denuncias informales de acoso sexual por más de 20 mujeres, pero hasta ahora este es el único caso de agresión sexual que ha llegado a los tribunales. En Francia, el juicio se considera un caso clave en la era post-Me Too, ya que pone a prueba la seriedad con la que la sociedad francesa y su industria cinematográfica se toman las acusaciones de mala conducta sexual que implican a figuras prominentes. El presidente del Eurogrupo ve alentadora la reducción de aranceles entre Estados Unidos y China. El presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Irlanda, Pascal Donohoe, acoge con satisfacción el acuerdo entre Estados Unidos y China de suspender parcialmente los aranceles durante 90 días. En una entrevista exclusiva con Euronews, habla de una perspectiva prometedora para la UE. It's extremely encouraging. It is also a reminder of the volatility of the era that we are in, but amidst that volatility, China and the US clearly recognizing the value of trade and how that particular trade relationship can have such a significant effect on the performance of their own economies. And I see that as being a positive signal,
but it's also very obvious there's a whole lot of work that now has to flow from that, particularly then in terms of the engagement that the EU has with the US. En cuanto a las negociaciones en curso entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre aranceles, el ministro de Finanzas de Irlanda aprueba el enfoque gradual de la Comisión Europea en su intento de llegar a un consenso y se opone claramente a la idea de que la UE se centre en los servicios digitales. Ireland and I have long-standing concerns regarding the role and use of digital services taxes, and my sense is that in the debate that is now taking place at the moment, it is understood as an option, but it's also understood as an option that could have very significant consequences. Donohoe opina también sobre el desarrollo de la dimensión digital del mercado único europeo. Puede escuchar este jueves la entrevista completa en The Europe Conversation. $10 años de cárcel para el cabecilla búlgaro de una red de espionaje ruso en el Reino Unido. Un ciudadano búlgaro que lideraba una red de espionaje ruso en el Reino Unido ha sido condenado a más de 10 años de prisión. El hombre lideraba un grupo de 5 compañeros, también búlgaros, que según los fiscales pusieron vidas en peligro al llevar a cabo operaciones en el Reino Unido y otros países europeos entre 2020 y 2023 en nombre de la inteligencia rusa. I acknowledge that you were the first to notify a plea of guilty and others then followed. That is deserving of further credit. I also appreciate that this was a complex case and that your plea considerably simplified, shortened and concentrated the trial which followed. The result is a sentence in your case of 10 years and 8 months imprisonment. El grupo con base en Inglaterra fue condenado por espiar a periodistas, diplomáticos y tropas ucranianas. Llevaron a cabo sus actividades en Reino Unido, Austria, Alemania, España y Montenegro. Hamás dice que ha liberado al rehén estadounidense de origen israelí Edan Alexander. Hamás ha liberado este lunes a un soldado estadounidense israelí retenido como rehén durante más de 19 meses en la Franja de Gaza. Edan Alexander, que se cree que es el último ciudadano estadounidense cautivo en Gaza que queda con vida, fue entregado a representantes de la Cruz Roja en la ciudad de Han Yunis, al sur del enclave. El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo ha declarado ante Euronews que Israel no cambiará su postura ni su estrategia con respecto a Gaza. We know about 21 hostages that we know that they are alive. We have 3 that they are in. We have no signs that they are neither killed or neither alive, so we are not certain. And then the rest are considered to be not alive. That is the current situation. Now with Edan Alexander, we're going down to 20. Hamas could have laid down their weapon, bring back the hostages, and the war could have been ended. It did not happen. So we need to continue the war to dismantle Hamas. Hamás ha calificado la liberación de Alexander como gesto de buena voluntad hacia la administración Trump, buscando asentar las bases para un nuevo alto el fuego con Israel. El gobierno israelí insiste en que su liberación ha sido posible gracias a la presión militar sobre Hamás y dicen que no piensan aflojar. We cannot afford ourselves another October 7. We cannot afford ourselves a situation in which Hamas is rebuilding its military capabilities. We cannot allow living next to Hamas. We tried for more than a decade. We have tried to see maybe with economic benefits, with some sort of agreements, we can live nearby Hamas and to keep some, let's say, balance, and they will build their own state in Gaza. And we saw what happened. Desde que el alto el fuego entre Israel y Hamás fracasó a mediados de marzo, Israel ha tomado el control de más territorio en la franja, que ahora asciende aproximadamente al 50% de Gaza. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo,
siempre Ecuavolley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones,
Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.